Bienvenidos a un nuevo episodio de Revolucionarios de Café. Esta vez un episodio especial que vamos a dividir en dos partes, sobre todo por el tiempo de duración, pero que vamos a ir publicando para que nuestros fieles oyentes sigan escuchando y debatiendo como corresponde para los revolucionarios de café y de redes sociales. Esta vez invitamos al compañero Cristian Caracoche. Ya participó en varios talleres que hemos subido a nuestro canal. Él es magíster en Economía Política y está haciendo el doctorado en Historia. En este podcast vamos a discutir la crisis nacional, la asunción del superministro Massa, y vamos a meter un poco la cuchara en las movilizaciones sociales del último tiempito y lo que han dejado. Bueno, Cristian, antes que nada, ¿cómo ves la situación después de la renuncia de Guzmán y el despido de Batakis, porque prácticamente fue un despido? ¿Puede Massa resolver algo de lo que está sucediendo en Argentina? Es difícil predecir, ¿no? Y más en un país como Argentina. El famoso dicho que ya lo han planteado miles de veces. En Argentina venís de una semana a la otra y parece que cambió todo, y venís 10 años después y parece que no cambió nada. Pero bueno, predecir el corto y mediano plazo es bastante complejo. No obstante, bueno, lo que pasó un poco con Massa, entiendo, viendo un poco y pensando la coyuntura de la misma vorágine que hay, ¿no? Y tratando de no comernos ninguna curva y pensar que va para un lado todo y después va para el otro. Lo que se ve es que, bueno, después de Bataki, o sea, Guzmán claramente no tenía un apoyo político, y de hecho, bueno, Cristina, cada medida que tomaba Guzmán daba algún gesto como de desaprobación, obviamente, porque las medidas que intentaba tomar Guzmán iban de una u en otra forma hacia un ajuste, sea porque quería recortar subsidios, porque quería restringir gasto público, por lo que sea, tendían a ir hacia el ajuste. Y bueno, Cristina, tratando de privilegiar su capital político, trataba de despegarse de eso. Era ese intento de gradualismo, pero un gradualismo que no tenía apoyo político, y entonces cada vez que avanzaba en ese gradualismo de ajuste, le quitaban más apoyo político y bueno, termina renunciando. Y bueno, Batakis siguió avanzando en ese gradualismo. De hecho, las medidas que propuso eran, si se quiere, lo que venía haciendo Guzmán, pero más acelerado. Y todo parece indicar que Massa, a grandes rasgos, va a acelerar todavía más. Que avance más rápido no asegura que todo no se le vaya a cualquier lado. Massa un poco camina en el filo de la navaja, porque esto, lo peor que le puede pasar es que obviamente que la crisis se desencadene en una corrida más fuerte, en una corrida del dólar oficial y una inflación que supere ampliamente el 100% interanual. Y bueno, y obviamente eso genera un problema todavía más importante que tiene ya el gobierno como coalición gobernante. O la otra, el mejor de los casos, que Massa, entre comillas, logre estabilizar, encapsular esta crisis, mantener las cosas más o menos estables sin crisis de gran escala. Y obviamente eso, yo diría que a Massa un poco lo pone seguro en el grupito de presidenciables, y seguramente la figura más potable que va a tener el peronismo, seguro. Por ahora, lo que se ve es que los mercados, como cuando se habla de esa entidad que uno nunca sabe dónde están, si se quiere, los grandes capitalistas, los que manejan realmente guita y que pueden con un movimiento de sus capitales hacer temblar o no una moneda, esos grandes mercados, esos grandes capitalistas han visto, por un lado, el dólar se había ido muy arriba de lo que por tipo de cambio técnico uno podía esperar. Por lo tanto, era, no voy a decir era esperable porque uno no sabía hasta dónde se podía ir, pero el dólar a 350 es un tipo de cambio muy atípico en Argentina. Por lo tanto, bueno, esta caída un poco del dólar blue
se explica un poco en eso. Lo que parece que está pasando es que pusieron a uno que todos tienen acuerdo en que va a meter ajuste. Y bueno, y parece que hasta Cristina dice, bueno, acepto que este meta el ajuste. Y obviamente, en términos capitalistas, de esto no se sale de otra manera que no sea con ajuste. Después quiero volver sobre esto, porque yo creo que el papel que le toca a Massa es ser un Duhalde. Entonces, si es un Duhalde, se quema políticamente, porque Duhalde se quemó. Bueno, Menem fue un Duhalde y no se quemó, gobernó 10 años, pero es el que ordene, y al ordenar puede ya tener un costo político grande. Pero Omar, no sé vos, que habías anotado un par de cosas. Primero, estaba muy interesante lo que decía Cristian, sobre todo en relación al ajuste. Hay que tener en cuenta que la vigencia o la duración más extensa de lo que daba la gestión de Guzmán tiene que ver con una narrativa que había elaborado el tipo, que tenía que ver con que no iba a haber ajuste, sino que el gasto público se iba a ir licuando paulatinamente, producto del volumen del crecimiento. O sea, ¿no? Iba a sostener un nivel de crecimiento muy importante que iba a hacer que el ajuste no se sintiera tanto. Y de hecho, o sea, gran parte de esta narrativa era que el Fondo Monetario, en el acuerdo que había hecho, también apostaba por esta política. Y la renuncia de Guzmán mostró cómo eso, digamos, de un día para el otro era una absoluta narrativa, y que la situación económica era mucho más comprometida de lo que mostraba públicamente el gobierno. Eso me pareció interesante, y como pregunta, como duda, me parece interesante también pensar cuál es el rol que tiene la especulación en esta crisis en particular. En general, desde el marxismo se plantea que las conductas especulativas, digamos, tienen que ver fundamentalmente con incentivos económicos que son propios de la reproducción del sistema capitalista, ¿no? Pero durante esta crisis en particular se vio como ante un gobierno debilitado, directamente hubo una suspensión absoluta de la liquidación de exportaciones. ¿Sí? ¿Hasta qué punto esta crisis no tiene que ver con que el Estado no tiene mecanismos para frenar posicionamientos económicos, pero con un profundo contenido político de parte de los sectores dominantes? Sobre la cuestión de Massa como Duhalde, yo por ahí la veo, la posibilidad, pero no en este gobierno, sino posiblemente en el siguiente. Yo creo que ahora, gustando lo suficiente como para estabilizar y ganando en 2023, sin lugar a dudas, no solo Massa, quien gane va a ser, entre comillas, la gran Duhalde, o va a intentar hacerlo. Habrá que ver las relaciones de fuerza en ese momento, ¿no? Unificar tipo de cambio, ajustes requeridos en el ámbito externo y en el ámbito fiscal, y también intentar avanzar en reformas. De hecho, el Fondo Monetario Internacional en ese sentido piensa a este gobierno como un gobierno de transición. Y de hecho, la otra vez, pensando mal, entre comillas, pensando un poco mal, lo que me puse a analizar es que de darse como el gobierno piensa que se tiene que dar el recorte de subsidios, que le recorta los subsidios al 10% de la población nada más. En realidad eso en términos fiscales es decorativo, no va a mover la aguja. No obstante, pensándolo en términos de gobierno de transición, sí siento un precedente que si este gobierno ya recortó subsidios, recortar subsidios para el próximo gobierno en términos simbólicos va a ser mucho más sencillo. Bueno, vale para el congelamiento de las plazas en el Estado. Por ejemplo, eso lo planteó Batakis, pero ya que este gobierno congele plazas, abre un poco o abre el camino a que el próximo gobierno directamente recorte. Me cuesta hablar de especulación, porque, digamos, especulación siempre se habla en términos como que el malvado especulador. Y no es otra cosa más que lógica económica. A ver, si yo sé que lo que tengo hoy vale 10 y mañana puede valer 20 o 30, y hoy no lo voy a vender. Entonces, más que especulación, es una lógica muy básica en términos económicos. Lo que hacen los productores de granos, saben que la tendencia es a que se dé una devaluación,
saben que si no es este año, es el año que viene, y si no, será el otro, y en Silo Bolsa no sé cuánto tiempo lo pueden tener guardado. Y entonces, bueno, están a la expectativa. El peso está débil, más allá de que el gobierno está débil, ¿no? Entonces, en esa lógica se ve y se avisora que va a haber una devaluación. Puede ser que sea ahora, puede ser que sea a fin de año, puede ser que sea a mitad del año que viene o cuando asuma el próximo gobierno. Sí, no es un problema de moralidad, no es un tema de ética, de moral, no se puede medir así las acciones de los sujetos en tanto actores de clase. Después, bueno, alguien puede ser malo, pero es malo si, no sé, si mata a alguien, si hace esas cosas. Pero lo otro no, porque es verdad que es en cierto punto, es como el debate en torno que se ha puesto muy en boga, siempre se pone muy en boga, pero incluso ha trasladado a las fuerzas sociales, que es el tema de si las movilizaciones cuando hacen cortes afectan o no a la vida del trabajador. Entonces, bueno, lo hace, está afectando. ¿Qué puede hacer un desocupado si no es ir y cortar las cosas para poder generar un conflicto que lo visibilice y que de esa manera pueda obtener algún tipo de rédito que le permita alcanzar la canasta familiar, un salario, no perder un plan, algo por el estilo? No le queda otra. Por ahí no es el lugar en que quisiera estar laburando, pero no es algo que se puede hacer. No es una decisión directa. Y lo mismo me parece vale para la burguesía. Cuando la burguesía te paga un salario menor, no lo hace de malo, lo hace de que quiere sacar mayor plusvalía. ¿Por qué te paga un salario mayor si puede pagar un salario menor? Sí, completamente, estoy totalmente de acuerdo. De la misma manera que yo, si me ofrecen más plata para dar en otra universidad, me voy a ir a esa universidad si la plata lo amerita. Desgraciadamente, dentro de estas relaciones sociales, nos manda el signo pesos, es lo que nos termina mandando, no por eso obviamente vamos a salir con cualquier cosa, pero en términos mercantiles, y obviamente si a mí me ofrecen más plata por dar lo mismo que estoy dando en un lugar, darlo en otro, voy a ir a ese otro. Y si a un terrateniente ve que si se guarda esos porotos de soja en un silo bolsa, estoy diciendo silo bolsa con... Ahí averigüé, 2 años puede durar. Puede durar 2 años, y sabés que te lo podés guardar por 2 años, y si sabés que dentro de 2 años puede haber una unificación del tipo de cambio, vas a sacar del silo bolsa lo justo y necesario para operar, y el resto te lo vas a guardar para vender cuando suba el precio. Así que en ese sentido, totalmente. Y sobre las movilizaciones, sí, tuvimos una semana bastante agitada, y un poco me parece que es lo que se tiende a mostrar, salvo que, no sé, pase algo dentro del gobierno que ponga, entre comillas, en caja a los piqueteros oficiales. Me parece que es lo que se viene de acá hasta un rato largo, ¿no? Movilización tras movilización tras movilización. Yo tengo una pregunta particular, después Omar tiró un montón de preguntas que están re buenas y podemos ir leyendo y pensando y analizándolas, pero con el dólar agro hay 12 tipos de cambio en Argentina. Pero yo lo que tengo que entender en realidad es cómo es el movimiento de el dólar paralelo. Vos decías que estaba sobredimensionado, pero está sobredimensionado también porque está siendo empujado por dólares que sí operan. El contado con liquidación estaba en 330 pesos. ¿Cuál es el movimiento del dólar que realmente opera la burguesía? En realidad, en términos económicos siempre, y por eso fui muy cauto ante la primera pregunta que charlamos. En el caso del tipo de cambio, como vos bien decís, llegó a 350, ahora bajó a 300 y parece que va a estar rondando los 300, o inclusive hay algunos que están hablando de menos de 300. No se sabe si ese 300 en una semana no vuelve a pegar un salto hasta 400, digamos. Por lo tanto, bueno, se da un proceso que lo que vemos como cumbre puede ser una cumbre real y por ahí estar estacionado ahí por 6 meses, 8 meses, o bueno, es una falsa cumbre y al toque vuelve a pegar un salto. De hecho, volviendo un poco a las épocas dualdistas, ya que hoy lo nombramos a Dualde, cuando Dualde pega la devaluación, el tipo de cambio llegó a estar a un valor de 4 pesos. Y de 4 pesos bajó a 3. Después volvió a subir, pero como a los largos años. Siempre por lo general las crisis generan lo que se dice una sobreactuación. Es decir, ese nivel de equilibrio, que después se sabe que es de equilibrio,
siempre es sobrepasado, primeramente, o por lo general es sobrepasado, y después se estabiliza un poquito más bajo. A ver, ¿con esto qué quiero decir? Si uno lo mira en términos históricos, el dólar a 300 sería un dólar caro, pero no sería tan descabellado. Ya un dólar a 400 sería muy descabellado. O sea, consejo para los pequeños ahorristas que van a escuchar este podcast. Cuando se va demasiado alto, vendé. Total, en un rato va a bajar y compras de vuelta y hiciste el rulo inverso. No diría eso, ¿por qué? Porque quizás vos vendés a 3.50, como pasó esta semana, ahora bajó a 300 y por ahí dentro de 3 días... No, pero eso, el lunes van a comprar. Claro, Cristina sale a hablar, por ahí se va a 400, digo, por estas cosas muy coyunturales. Obviamente el movimiento, si se quiere, de largo, cuando uno mira, y bueno, un dólar a 300 no estaría tan descabellado. El dólar MEP, el dólar que operan estas empresas, sobre todo para jugar también, no me gusta esa palabra, para sacar dividendos o para sobreestoquearse. Porque claro, vos me preguntaban, ¿cuál es el dólar que usan las empresas? Bueno, depende de qué empresa. Las grandes empresas, sobre todo, tienen prioridad para importar a tipo de cambio oficial. Existe algo que se llama registro de importadores, que les permiten importar a tipo de cambio oficial. No me acuerdo exactamente cuál es la normativa, pero es más o menos lo que importaste el año pasado más un 5%. Es decir, si el año pasado importaste 10 viromes, este año 100 viromes, este año te permiten importar 105. Las grandes empresas suelen importar a tipo de cambio oficial y después giran sus ganancias, los que giran ganancias, algunas a tipo de cambio oficial, muy pocas, y tienen unos mecanismos que tienen sus costos para girarlo, y después compran dólares a lo que es el dólar MEP o dólar contado con liqui, que ese anda rondando los 290, 300 ahora, pero que llegó a 350 en su momento. Digamos, ese tipo de cambio, 290, 300, es un tipo de cambio que es elevado, pero que si el gobierno suelta todo y permite la devaluación, y el tipo de cambio posiblemente ronde el 260, 270, 280. ¿De dónde saco estos datos? De algo que se llama el tipo de cambio técnico, que es agarrar cuántos dólares hay en reservas, cuántos pesos y hacer la proporción. Esa proporción hoy en día ronda, ahora no tengo el dato último, pero estaba rondando en 270, 280. Muy poco a tipo de cambio oficial, la gran mayoría que vos decís de el dólar MEP o dólar contado con liquidación. Y después las pequeñas empresas empiezan a cada vez más importar a tipo de cambio contado con liquidación. De hecho, o dólar MEP. De hecho, lo que se estaba hablando es que gran parte del aumento de precios venía en que muchas empresas querían comprar insumos, no se los permitían a tipo de cambio oficial, iban a comprarlo a tipo de cambio paralelo y bueno, y trasladaban el aumento. Obviamente que esto todavía no es un fenómeno hipergeneralizado, pero de a poco, a medida que el gobierno va retaseando los dólares, porque si le da dólares a todos, se queda sin dólares y la devaluación se da por definición, de a poco se va dando este proceso de que cada vez más empresas terminan importando a dólar paralelo. ¿Qué pasa? Esto a su vez genera un efecto que se potencia. ¿Por qué? Porque si yo soy una gran empresa y veo que se están acabando los dólares, yo tiendo a sobreestoquearme porque sé que se están acabando los dólares y que en cualquier momento se puede dar una devaluación. Entonces se genera un proceso de que se potencia esto. Pues yo pido más dólares y entonces el gobierno cada vez tiene menos dólares y como tiene cada vez menos dólares hay más expectativas de devaluación y la empresa de al lado hace lo mismo y así sucesivamente se va dando un proceso
no quiero llamarlo profecía autocumplida, porque esto no es una profecía autocumplida, sino que es un proceso que se potencia a sí mismo. Es decir, ante la falta de dólares, los que tienen acceso al dólar oficial piden más dólares, porque saben que en cualquier momento se acaba, y entonces eso genera que cada vez haya menos dólares. Es como cuando uno se junta a comer con los amigos y en la fuente cada vez queda menos carne, y bueno, y uno tiende a comer más rápido y en la fuente, y cuando todos comen más rápido, cada vez en la fuente hay menos carne. Bueno, acá pasa algo similar con los dólares. Como se sabe que cada vez hay menos dólares a precio oficial, las empresas tienden a sobreestoquearse, a comprar insumos a precio oficial. Total, después lo van a vender cuando lo tenga que vender al precio que esté, que seguramente va a ser más alto que el oficial de hoy. El gobierno trata, por medio de distintos mecanismos, recomiendo leer la última nota que publicó Rolando Astadita, que los detalla bien, trata de por distintos mecanismos sacarle pesos de las manos a las personas. ¿Por qué? Porque con esos pesos que tienen las personas van a comprar blue, y entonces generaría un aumento de blue. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Ofrece bonos cada vez con más interés, y entonces los grandes inversores tienden a, pensarla si se quedan si se van a comprar dólares o ponen la plata en los bonos, y el mismo gobierno también va generando a su vez otra bola de nieve, que es toda la cuestión de las LELIQ, las LEVAC y todos los bonos del Banco Central. Creo que se puede identificar que el problema, digamos, lo que genera la crisis es la escasez de divisas, ¿no? Y este dato te vuela a la cabeza si lo aunás con otro dato, que es que hay un récord de exportaciones histórico y superávit fiscal y comercial. O sea, ¿cómo puede ser que haya pocas divisas teniendo superávit comercial y teniendo un récord de exportación? Digamos, en ese sentido vi un montón de explicaciones. Digamos, hay algunos que decían que la crisis estaba generada por la interna del gobierno, o sea que la pelea entre los actores políticos generaba falta de confianza en los actores económicos que, digamos, incurrían en conductas especulativas o de intentos de corridas, etcétera, ¿no? Otros planteaban, Cristina, por ejemplo, decía, no, el problema es que hay un festival de importaciones, están sobreestoqueando todos, ¿no? Aprovechando que el Banco Central les regala dólares para importar y, bueno, apuestan en contra del país, atesorando en importaciones y apostando a la devaluación. Alberto planteaba que el problema era que había mucho crecimiento, o sea que por cada un punto de crecimiento son 3 puntos que crece la necesidad de importaciones, y eso generaba, un problema por este crecimiento económico. Y otros planteaban que no, que era producto de un shock externo, o sea, hubo un aumento muy grande de los precios de la energía, Argentina no se autoabastece y tuvo, hay un saldo negativo para cubrir ese gasto que provocó esta crisis. A mí me parece que todas las explicaciones de algún modo tienen algún sentido, digamos, pero no van, digamos, al fondo de la cuestión. ¿Cuál te parece a vos que es un poco el problema estructural que genera esto? Que cuando hay récord de exportaciones todavía faltan dólares en el Banco Central, por lo menos. Bien, la cuestión de fondo, un poco, entiendo yo, a ver, Festival de Importaciones no quiero llamar Festival de Importaciones. Es cierto que a un tipo de cambio al nivel que está y con las expectativas de evaluación tal cual están, incentiva a que las empresas, sabiendo que en cualquier momento aumenta el tipo de cambio, quieran comprar cosas importadas hoy. Y eso es lógico. De nuevo, no es por una cuestión de maldad, es por una lógica económica muy simple y básica. Quiero comprar cosas hoy porque sé que mañana posiblemente salgan más caras. Eso es verdad. Después la crisis de crecimiento, yo esa creo que es la explicación un poco más floja que hay. Es cierto que Argentina, por cada punto del PBI que crece un 3% las importaciones, pero bueno, creo que es una explicación un poco autobombista. La que sí tiene importancia
es el aumento en el precio de la energía, ¿no? Al darse esta cuestión, si bien las exportaciones son récord, estamos de acuerdo que también el precio de la energía se fue a cualquier lado, y Argentina, al menos por ahora, hasta que hagan ese gasoducto, sigue siendo importador de energía, y eso pega, y si se quiere, un poco genera un resultado nulo en este récord de las exportaciones. Entonces, en ese sentido, complica. No obstante, la cuestión de fondo, entiendo yo que hay, es el precio de la divisa. A ver, con un dólar a 130, como está hoy en día, se hace, entre comillas, barato para cualquier argentino comprar prácticamente cualquier cosa con un dólar a 130, y si realmente uno podría acceder al dólar a 130. Entonces, en ese sentido, el precio de la divisa es un precio, entre comillas, un poco irreal, y por eso es que hay tantos dólares, porque básicamente el dólar a 130 no lo consigue nadie, solamente unos pocos importadores. ¿Cuál es el problema? Que al gobierno le cuesta, si se quiere, unificar el tipo de cambio, porque unificar el tipo de cambio le implicaría un aumento de precios en una situación tan compleja como la que está hoy en día. La tendría bastante complicada, en términos políticos sobre todo, porque generaría un golpe inflacionario y en el medio dejaría un tendal de pobres importante. Entonces, ahí la cuestión del precio del dólar juega un poco esta cuestión que yo siempre renombro, de la dificultad que tiene el gobierno de llevar adelante un ajuste a la dual, digamos. Entonces, gobierno tras gobierno vienen implementando a su manera un gradualismo. El macrismo, el kirchnerismo, el último kirchnerismo de Cristina, avanzó en este no ajuste o ajuste gradual con los dólares paralelos. ¿Por qué? Porque no quería reconocer, si bien se dio una devaluación en el 2014, creo que fue de 6 a 8, no dejó que el dólar flote, por decirlo de alguna manera. Macri, cuando entra, deja que el dólar flote, pero después, ya al final de su mandato, cuando se le iba a ir a cualquier lado del dólar, y por lo tanto los precios, y por lo tanto la situación social, bueno, mete los controles cambiarios. Y en este caso, Alberto lo que hace es mantiene los controles y los va intensificando. ¿Por qué? Y porque cada vez ese tipo de cambio que había heredado, si se quiere, el tipo de cambio oficial, se aleja cada vez más del tipo de cambio libre. En ese sentido, bueno, ahora un poco lo que se decía, que Massa qué puede hacer. Y por un lado, tratar de bajar el tipo de cambio libre. Vamos a ver hasta dónde puede bajar, no se puede bajar infinito, pero por otro lado, ir avanzando el tipo de cambio oficial. De eso va a depender de cuántos dólares pueda acumular o no el Banco Central. Porque hay que entender que, de nuevo, estos procesos se potencian, un poco lo que nombrábamos recién. Si yo ya sé que el tipo de cambio en un futuro va a subir y yo soy exportador, no voy a exportar hoy. Y entonces me la voy a guardar en un silo bolsa. Por lo tanto van a entrar menos dólares. Y a su vez, si yo ya sé que el tipo de cambio va a subir y en el verano, pónganle, me quiero ir a Brasil, voy a tratar de importar turismo, de sacar el pasaje hoy, porque sé que mañana va a subir el tipo de cambio. Y entonces el exportador exporta menos, el que importa más, y cuando digo turismo doy un ejemplo, ¿no? Porque también digo el industrial que compra insumos afuera, ¿no? El que importa más, y eso genera que cada vez entren menos dólares y a su vez se vayan más dólares por importación. Y entonces, bueno, esto potencia el proceso. En ese sentido, quizás si el gobierno devalúa, un poco calma las aguas, porque bueno, si se da un aumento del tipo de cambio,
calma las aguas en el sentido de que los que tienen porotos guardados los vayan a liquidar, y a su vez que el que piensa irse a Brasil no se vaya a Brasil. No obstante, eso tiene como contracara muy fuerte un golpe al bolsillo del laburante tremendo. Y el gobierno no es que se está fijando pobre los laburantes, pero sí mira las encuestas de imagen. Y obviamente que un golpe al bolsillo del laburante implica, no quiero decir helicóptero, pero implica una caída todavía mayor en las encuestas, e implica una conflictividad callejera cada vez peor. Acá lo que puede llegar a cerrar esto en términos capitalistas es alguien que haga de Duhalde hecho y derecho. El tema que, bueno, para ser de Duhalde hace falta la espalda política que tenía Duhalde en ese momento, con la crisis previa que tuvo Duhalde en ese momento, que le permitió hacer literalmente lo que quiso, que hoy en día no lo están teniendo. Quizás el próximo gobierno, en el primer periodo de gobierno, lo pueda hacer, y bueno, preparémonos como laburantes la que se viene, ¿no? Se viene bastante complicado. Cositas, o sea, en relación a lo último, gran parte de los importadores, digamos, ya no pueden importar a dólar oficial y empiezan a importar a el dólar que pueden, digamos. Y que esto está impactando en los precios, digamos, ¿no? Se ve que hacia fin de año se habla de inflación de 3 dígitos, en gran medida determinada por esa situación. La pregunta era si te parecía que era algo coyuntural o efectivamente se está dando un cambio cualitativo de la relación entre precios y salarios. Y por otro lado, bueno, lo del FMI, digamos, una presencia importante en lo que es este gobierno. Desde el principio, digamos, había una señal muy clara de los mercados de que había que arreglar con los acreedores privados y después con el FMI para lograr mantener una macroeconomía estable que permita el crecimiento, ¿no? Bueno, en el medio estuvo la pandemia y todo eso, digamos, pero hoy por hoy hay una brecha de más del 100%, digamos, el precio de los bonos es de default, el riesgo país es sideral, digamos, no hay crédito de ningún tipo, y me surge la duda que la plantean muchos sectores, inclusive como política, de si no hubiera sido mejor directamente no renegociar nada con el Fondo Monetario y los acreedores internacionales. O sea, ¿qué chances hay de que exista una economía, digamos, en default como algo constante, digamos? En términos de una economía capitalista, el no acuerdo con el FMI implicaba problemas de financiamiento, implicaba problemas de riesgo país, fuga de divisas. Todo eso estuvo pasando. El problema es que de no estar este acuerdo precario, mal y demás, todos esos procesos de dificultad de endeudamiento para las empresas, de fuga de divisas, iba a ser peor. A nosotros como laburantes uno dice, bueno, a nosotros no nos tendría que afectar. El problema es que si las empresas no se endeudan y por lo tanto no mantienen su acumulación capitalista, nos echan a nosotros. Si los dólares se van a un ritmo mayor del que se está yendo, la devaluación que vino va a ser una devaluación mayor. Y así sucesivamente. Desgraciadamente, en este sentido, un gobierno sin acuerdo con el FMI sería bastante problemático para la acumulación capitalista y por consecuencia para las condiciones de vida de la clase trabajadora. Nosotros como clase trabajadora tenemos un problema muy serio. Que dentro del capitalismo, obviamente, la clase capitalista es una clase que, esto se lo robé a Carlos Acuña, no es mío. Lo que dice Carlos Acuña es que la clase capitalista es una clase estratégica y privilegiada. ¿Por qué dice que es estratégica? Uno puede discutir la palabra que usa, pero ¿por qué dice que es estratégica? Porque es la clase que determina cuánto se va a invertir y en dónde se va a invertir. Es decir, uno puede decir, no, nosotros somos los que producimos la riqueza, sí, todo bien con eso y estoy totalmente de acuerdo,
No obstante, el que decide sobre el excedente y dónde se acumula ese excedente y en qué lugar y en qué momento, no somos nosotros, más allá de que nosotros generemos ese excedente, sino que la burguesía. Por lo tanto, en ese sentido, es la clase estratégica, porque es la que decide si se va a acumular en Argentina y por consecuencia va a haber mayor productividad en Argentina y por consecuencia en un futuro va a haber mejores o peores condiciones de vida en Argentina o en Brasil o en Chile. Y a su vez, además de ser estratégica, es una clase privilegiada. ¿En qué sentido? En que si el empresario lo invierte, nos guste o no toma trabajadores. Y si no toma trabajadores, digamos, nosotros nos quedamos sin nuestro sustento, no tenemos a quién venderle nuestra fuerza de trabajo. Entonces, en ese sentido, de darse un gobierno donde no se dé el acuerdo con el FMI, todo lo que pasó hubiese pasado, pero más rápido y con más potencia. En los términos de una economía capitalista, y siempre remarco esto, estaría en un problema y las condiciones de vida de la población serían peores. Cosa distinta sería si nosotros expropiamos a la burguesía. ¿Por qué? Y porque ahí nosotros como clase seríamos la clase estratégica en el sentido de determinar la inversión. Nosotros no nos llevaríamos el capital social a otro país, sino que lo reinvertiríamos en Argentina, no por una cuestión nacionalista, sino por una cuestión de reinvertir ganancia para generar mayor productividad y tener mejores condiciones de vida. No obstante, dentro del capitalismo, con sus relaciones de producción, quien tiene el poder es la burguesía, y desgraciadamente la burguesía, sin ese acuerdo con el FMI, invertiría menos, se llevaría más plata al exterior, y bueno, y acá nosotros como vendedores de fuerza de trabajo estaríamos peor. Bueno, hasta acá cortamos con la primera parte y ya saldrá a continuación el próximo podcast donde continuamos los temas abordados. Esperamos que les haya aportado algo como a nosotros y como siempre les decimos, nos estamos escuchando y debatiendo en esto que hemos intitulado Revolucionarios del Café.